Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que está mucho más presente en nuestra vida cotidiana de lo que imaginemos. Los conflictos y las diferentes maneras que existen para resolverlos. Porque pensemos en algo, todos hemos tenido algún conflicto. Puede ser con un amigo, un familiar, un compañero de clases, un vecino, incluso en nuestro trabajo. Pero cuando surge un problema, ¿la única solución es acudir al tribunal? La respuesta es no. Existen diferentes mecanismos que permiten buscar soluciones a los conflictos de una manera distinta a un proceso judicial tradicional. Y estos son los medios o mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, conocidos como MARC o MARCs. Y precisamente de eso vamos a conversar hoy. A lo largo de este episodio hablaremos sobre qué es un conflicto, qué son los medios alternativos a la resolución de conflicto, la negociación, cómo funciona la mediación y la conciliación y finalmente conoceremos el arbitraje. Así que vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué es realmente un conflicto? Un conflicto es una situación en la que dos o más personas tienen intereses, necesidades, ideas o deseos que chocan entre sí. En palabras más sencillas, ocurre cuando las personas quieren cosas diferentes y no logran ponerse de acuerdo. Pero conflicto no significa necesariamente una pelea. Por ejemplo, imaginemos que dos estudiantes necesitan utilizar el mismo salón a la misma hora para finalizar una presentación. Los dos tienen una necesidad válida, pero no pueden usar el espacio al mismo tiempo. Ahí tenemos un conflicto. Entonces, el conflicto forma parte de nuestra vida diaria, de nuestra convivencia cotidiana. Y lo importante es que no es que si existe el conflicto por sí solo, sino que también debemos saber cómo gestionar la resolución de estos conflictos, porque podemos enfrentarnos, ignorar el problema o buscar una solución. Y es precisamente aquí donde aparecen los medios alternativos a la resolución de conflicto. Luego de haber comprendido lo que son los conflictos, en esta ocasión abordaré los métodos no adversariales o los medios alternativos de resolución de conflictos. Estos son vías de resolución de disputas en las que las partes trabajan de forma colaborativa para alcanzar una solución de mutuo beneficio, sin necesidad de que un tercero imponga una decisión o de declarar un ganador o un perdedor. El enfoque es ganar-ganar, que funciona completamente cambiando la lógica. Se pasa de posturas a negociar intereses, llegando a un acuerdo de mutuo beneficio que beneficia a ambas partes mediante una solución creada a la medida por las partes. Estos métodos se caracterizan principalmente por la voluntariedad. El ingreso al proceso y la aceptación del acuerdo final son decisión de las partes y nadie está obligado a pactar. El protagonismo de las partes involucradas conservan el control sobre el resultado final. La intervención neutral de un tercero, mediador o conciliador, éste actúa como orientador o facilitador imparcial, sin poder decisorio, y no juzga. La confidencialidad, ya que lo discutido durante estas sesiones tiene carácter privado. La informalidad y flexibilidad, el proceso no está sujeto a formalismos procesales rígidos de los tribunales. Y por último, está centrado en intereses y no en posturas legales. Se indaga más en las verdaderas necesidades e intereses de fondo de las personas más allá de la posición formal o legal inicial. Su importancia radica en la preservación de relaciones, al evitar el enfrentamiento directo y el desgaste que genera un litigio, permite que las relaciones familiares, comerciales, laborales, entre otras, continúen tras el conflicto. El descongestionamiento judicial. Este es importante ya que alivia la carga de trabajo de los tribunales, reservándolos para casos que realmente los requieran, que ya sean que necesiten un proceso judicial tradicional. El ahorro de tiempo y costos. Su resolución suele tomar semanas o meses, en lugar de un litigio que puede tomar años y puede ser un gasto innecesario. El mayor cumplimiento voluntario, como el acuerdo es generado por las propias partes, estas satisfacen sus verdaderos intereses reales y pueden llegar a un mayor cumplimiento voluntario. La promoción de la cultura de la paz, fomenta el diálogo,
la empatía y la responsabilidad colectiva en la resolución de problemas comunitarios y sociales. En resumen, lo que se busca es transformar litigios largos, costosos y desgastantes en soluciones rápidas, gratuitas y definitivas. Muy bien, y ahora vamos a entrar en dos métodos que son muy importantes. Cuando hablamos de resolver conflictos sin tener que llegar directamente a un juicio, la negociación y la conciliación. Y aquí quiero comenzar con una pregunta. ¿Realmente todos los conflictos tienen que terminar frente a un juez? La respuesta es no. Precisamente, el Poder Judicial ha impulsado y promovido mecanismos alternativos de resolución de conflictos, buscando que las personas tengan otras vías para solucionar sus diferencias de una manera más rápida, económica y, sobre todo, mediante el diálogo. Comencemos con la negociación. La negociación es un mecanismo bastante directo, porque son las propias personas involucradas en el conflicto quienes dialogan para intentar llegar a un acuerdo. Es decir, no necesariamente necesitan acudir a un juez, sino que pueden conversar, plantear sus intereses y buscar una solución que resulte beneficiosa para ambos. Por ejemplo, imagínense que dos vecinos tienen un problema porque ambos quieren utilizar el mismo espacio de estacionamiento. En lugar de iniciar una demanda, pueden sentarse a conversar y llegar a un acuerdo sobre cómo utilizar ese espacio. Entre sus principales ventajas está que permite ahorrar tiempo y dinero y además les da a las propias partes la oportunidad de construir una solución. Pero claro, también tiene sus desventajas, no siempre se logra llegar a un acuerdo, porque depende mucho de que ambas partes tengan disposición para dialogar y ceder en algunos aspectos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las partes necesitan un poco de ayuda para poder llegar a este acuerdo? Ahí es donde entramos o encontramos a la conciliación. En la conciliación interviene una persona que es llamado tercero y es un conciliador que debe actuar de manera imparcial. Su función es facilitar la comunicación entre las partes y ayudarla a encontrar una posible solución. Pero hay algo de importante. El conciliador no impone una decisión, son las propias partes quienes finalmente deciden si aceptan o no el acuerdo. Por ejemplo, podemos pensar en un trabajador y su empleador que tienen un conflicto laboral. En lugar de presentar inmediatamente una demanda, pueden acudir a un conciliador, a quien los ayuda a dialogar y a buscar una solución que permita resolver el problema sin necesidad de llegar a un proceso judicial. La conciliación tiene ventajas muy importantes, porque puede ser más rápida y menos costosa que un juicio, favorece el diálogo y permite que las partes tengan la oportunidad de resolver directamente su conflicto. Sin embargo, también tiene una limitación. Si las partes no tienen voluntad de llegar a un acuerdo, la conciliación puede fracasar y, en ese caso, podría ser necesario acudir a un juez. Entonces, para distinguirlas de una manera sencilla, podemos decir que en la negociación las partes buscan directamente llegar a un acuerdo por sí mismas, mientras que en la conciliación cuentan con la ayuda de un tercero imparcial que facilite ese diálogo. Y al final, tanto la negociación como la conciliación nos dejan una idea muy importante. Resolver un conflicto no siempre significa llegar a los tribunales. A veces escuchar, dialogar y encontrar un punto en común puede ser la mejor manera de solucionar una diferencia. La conciliación es otro método de resolución alternativa de conflictos. Se define como un proceso voluntario y confidencial en el que dos o más personas en conflicto se reúnen con un tercero neutral e imparcial, el mediador, para comunicarse de manera estructurada, aclarar sus diferencias y construir sus propios acuerdos. A diferencia de un juez, el mediador no tiene poder de decisión ni impone soluciones. Su rol es facilitar la comunicación, canalizar las emociones y ayudar a que las partes identifiquen sus verdaderos intereses de fondo. Sus principios fundamentales son la autonomía de la voluntad,
ya que las partes deciden libremente entrar en el proceso, permanecer en él o retirarse en cualquier momento. El acuerdo final solo nace de su libre decisión. La neutralidad e imparcialidad. El mediador no toma partido por ninguna de las partes, no juzga las conductas pasadas ni favorece a una postura sobre otra. La confidencialidad. Lo que se habla en estas sesiones es completamente reservado. Ni las partes ni el mediador puede revelar lo dicho en un juicio posterior. La buena fe y flexibilidad. Las sesiones se adaptan a las necesidades de los participantes, requiriendo disposición para escuchar y dialogar. Las etapas o fases de este proceso son la apertura, que es el primer contacto para verificar si el conflicto es mediable, la explicación de las reglas, el respeto, confidencialidad, los turnos de palabra, etc. La firma del acuerdo de confidencialidad y la aceptación del servicio. En segundo lugar está la exposición del conflicto. Cada parte expone su versión de la historia sin interrupciones y el mediador toma nota de los puntos clave. La aclaración y redescubrimiento de los intereses. El mediador ayuda a separar las posturas de los intereses y las necesidades de fondo, y se construye la agenda con los temas concretos a resolver. En cuarto lugar está la generación de opciones, ya sea una lluvia de ideas, ya que se alienta a las partes a proponer posibles alternativas de solución, evaluando cuáles son viables y equitativas. Se pulen los detalles de las propuestas elegidas, como quién, cómo, cuándo y dónde se cumplirá cada compromiso. Y por último, el cierre y firma del acuerdo. Se redacta el documento con los compromisos asumidos. Bien, ya sabemos que en la negociación las partes intentan resolver directamente el problema. En la mediación, un tercero las ayuda a comunicarse. En la conciliación, el tercero puede incluso proponer alternativas, pero ¿qué pasa cuando las partes quieren que un tercero tome la decisión? Y ahí encontramos el arbitraje. Entonces, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es un mecanismo mediante el cual las partes acuerdan someter su conflicto a una persona imparcial llamada árbitro, quien será responsable de conocer el caso y tomar una decisión. En República Dominicana, el arbitraje comercial está regulado por la Ley 489-08 sobre arbitraje comercial. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre la mediación, por ejemplo, y el arbitraje? Aquí es que el tercero imparcial es quien decide, cosa que no pasa en la mediación. Entonces, y esa es una de las diferencias que podemos encontrar. En la mediación y en la conciliación, la solución depende de las partes y en el arbitraje, el árbitro emite una decisión. Por lo que, para que pueda existir un arbitraje, las partes deben haber acordado someter determinadas controversias a este mecanismo. Y ese acuerdo recibe el nombre como convenio arbitral. Y es que la ley 489 establece que puede encontrarse dentro de un contrato como una cláusula arbitral o hacerse mediante un acuerdo independiente y debe constar por escrito. ¿Y qué pasa después de que las partes aceptan el arbitraje? Pues en este caso se desarrolla el procedimiento arbitral y es que el árbitro escucha a las partes, analiza los argumentos y las pruebas finalmente emite una decisión. ¿Y cómo recibe el nombre esa decisión? Pues esta se llama laudo arbitral. Y es que el laudo arbitral es la decisión mediante el cual el tribunal arbitral recibe la controversia sometida a su conocimiento y en la ley 489-08 establece que debe constar por escrito y regula su contenido, notificación y ejecución. Por lo que antes de terminar vamos a hacer un breve repaso. Entonces, cuando hablamos de negociación, ¿quién busca la solución? Pues en este caso las propias partes. Y en el caso de la mediación, pues las partes con la ayuda de un mediador que facilita la comunicación. Y en la conciliación, pues en este caso las partes buscan el acuerdo, pero el conciliador puede proponer alternativas para la resolución del conflicto. Y en el arbitraje, pues las partes se someten el conflicto a un árbitro quien finalmente toma una decisión mediante un laudo. Entonces,
ya que hoy recogimos todos estos temas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y esperamos que ahora tengan una visión más clara sobre los medios alternativos a la resolución del conflicto y las diferentes formas que existen para buscar una decisión. Hasta la próxima.